Hola, muy buenas noches. Entonces vamos a dar inicio a nuestra charla de hoy en coaching con programación neurolingüística, habilidades de comunicación de calidad para conseguir objetivos en la vida. Nuestro tema de hoy es un tema bien especial. Vamos a hablar de cómo influir efectivamente en las demás personas. Es un tema bien importante en la medida que nos permite contar con más herramientas apropiadas al contexto específico con las posibilidades y otras herramientas de las que hemos hablado semanas atrás. Todo este conocimiento, todas estas herramientas, todas estas posibilidades, todo este menú de opciones que contiene el entrenamiento, es decir, el coaching con programación neurolingüística, que son las técnicas específicas que utilizamos, en la medida en que, conociendo cómo funciona nuestro cerebro, podemos entonces usarlo de una forma mucho más efectiva. Todos tenemos dos hemisferios en el cerebro con sus características. Entonces, de una vez, desde ahora hasta las 7:30, vamos a hablar de este tema de influir apropiadamente en las demás personas. Muy bien. ¿Qué es ejercer influencia sobre otra persona? Buenas noches, Magali. Qué gusto que estés viendo esta transmisión en vivo con este tema de hoy de comunicación de calidad, muy específicamente el tema de influir en la toma de decisiones de otras personas. Eso sí, tengo que decirlo, es una influencia apropiada, es una influencia respetuosa, es una influencia ética. Aquí no se trata de manipular a ninguna persona, se trata de ejercer influencia sobre los demás. Decía entonces que es influir sobre otra persona, pues es ayudar a que en un contexto específico de comunicación sea mucho más probable, se eleven las posibilidades de conseguir un resultado específico, siempre teniendo en cuenta el bienestar de la persona que hace esa propuesta comunicativa y por supuesto el de las demás personas o el de la persona que se interactúa, que se comunica con nosotros. Eso es ejercer influencia sobre otra persona. ¿Cuáles son esos elementos? Hoy vamos a hablar, o vamos a comenzar a hablar de tres elementos que estructuran este arte de comunicarse efectivamente con los demás. Vamos a hablar, buenas noches Fernando, un gusto. Estamos hablando entonces, simplemente menciono el tema de comunicación de calidad, cómo influir en la conducta de las demás personas para obtener resultados éticos, resultados respetuosos. Decía, vamos a iniciar hoy ese tema hasta las 7:30 hoy, seguiremos dentro de 8 días, también de 7 a 7:30. Nuestro primer elemento, que es, lo hemos escuchado muchas veces, pero no hemos hecho conciencia de que sus elementos nos aportan de manera decidida y poderosa, mucha atención a esta palabra, para ejercer esa influencia sobre los demás. ¿Cuál es ese elemento? Se llama seducción. Hay elementos que conforman este conocimiento para seducir a una persona, pero antes de definirlo o decir cuáles son los elementos, mejor, más bien vamos a definir. ¿Qué es seducir? ¿Qué tienes tú en tu mente? ¿Cuál es la primera palabra que se viene a tu mente cuando piensas en el hecho de seducir? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el efecto? Mucha atención. ¿Cuál es el efecto que una persona causa en otra cuando tiene como objetivo estratégico seducir a esa persona? No estamos hablando únicamente desde el punto de vista romántico, es evidentemente un fin poderoso, pero hay otros. La convicción, la persuasión, todos tienen el mismo objetivo, que es
justamente convencer o hacer que otra persona haga algo o diga algo o piense algo específico en relación a una relación de comunicación, siempre, y discúlpame la repetición, pero es importante éticamente, moralmente, y que por supuesto esté apegada a la ley. Entonces, ¿cuál es esa primera emoción que viene a tu cerebro cuando piensas en esa palabra? Seducción. ¿Cuándo has seducido? ¿Cuándo crees tú que has seducido a una persona? ¿O cuando otra persona, una organización, un equipo de fútbol, un producto, todo lo que viene asociado allí, una película, te han seducido? ¿Qué es entonces o cuáles son estos elementos? Son estos 5. El primer elemento para seducir se llama interés. El interés, perdón, la atención. Me adelanté un poco. El primer elemento es la atención. ¿Cómo tú puedes entonces comenzar a generar en el cerebro de otra persona que se fije en ti y no en otra persona y no en otro producto? Si eres profesor, por ejemplo, si eres vendedor, por ejemplo, pues te interesa que tus estudiantes o que tus posibles clientes se fijen en ti, te pongan atención. No importa si los conoces de tiempo atrás o apenas estás comenzando a conocer a ese grupo de personas o a esa persona. Te pregunto, ¿qué técnica utilizas normalmente cuando quieres buscar que otra persona se interese en ti? Seas hombre, seas mujer. ¿Y qué resultado, pregunta como coach, te ha dado esa estrategia o esas estrategias que has usado, que has utilizado y que han logrado el resultado? Por supuesto, si no han logrado el resultado, pues la sugerencia es mejor descártalas, cambia alguna variable de esa estrategia y observa qué resultado te dio. Si el resultado es bueno, pues ahí hay información valiosa que indica que en esa estrategia específica es bueno continuar o fortalecerla dependiendo del contexto, del resultado que tú busques, de la conveniencia en que ese resultado se dé. Hay que tener en cuenta algo aquí importante. La seducción es un arte que depende sí o sí, 100% de la conducta y por supuesto de la actitud y todos los temas de los que hemos hablado, charlas atrás, que hacen parte de este entrenamiento que se conoce, que es el coaching con programación neurolingüística. ¿Quieres conocer un poco más esos temas? Bueno, revisa mi canal en YouTube y encuentras allí los videos con 30 minutos, de 30 minutos cada uno como hoy, con esos temas de los que hablamos e hicimos el recuento o la recapitulación la semana anterior. Pero bueno, entonces, ¿cómo tú haces que otra persona se fije en ti si hay tantas otras personas que probablemente hacen exactamente o quizá algo muy similar a lo que tú haces u ofrecen el mismo servicio? Mi sugerencia como coach es que esa atención comienza a generarse en el cerebro, por supuesto, de la otra persona de manera inconsciente cuando tú comienzas a mostrarte de una manera diferente a como la mayoría actúa. ¿Qué es lo que te hace ser tú y no otra persona? Entonces aquí es muy importante aclarar o sugerir, para tenerlo en cuenta, que esto debe hacer parte de tu personalidad. Aquí no se trata de cambiar tu esencia o de ninguna otra persona. Si eres parte de un equipo de ventas, si eres coordinador y enseñas a vender, la idea no es que todo el mundo haga exactamente lo mismo de la misma manera, porque cada persona tiene su personalidad, su tendencia, que también la vimos charlas atrás, ya sea lógica, ya sea de forma, ya sea de creatividad o de emociones, movimiento y sentimientos, pues debe ajustarse esa técnica para que otra persona, no importa quién sea, me preste atención mejor cuando yo comienzo a expresar exactamente y de manera muy genuina y muy honesta, muy sincera, esa esencia que me caracteriza precisamente
por ser yo y no otra persona distinta. Entre otras cosas, cuando hace parte de mi personalidad, significa que es algo muy mío y sale muy fácilmente. Por eso es mejor que esa llamada de atención, esa presentación ante otras personas, sea tal que coincida con quien yo realmente soy, y por eso es importante que yo me dedique a eso que me gusta, que tenga que ver con mis habilidades naturales, y si de pronto no las tengo por cualquier razón, pues evidentemente pues me capacito, busco entrenarme o copio la conducta del rapport. Acuérdate de los 4 pilares fundamentales de la programación neurolingüística: el rapport, el confort, la simpatía, la sintonía más bien con otras personas, entendiendo y ajustando mis canales de percepción visual, auditivo y kinestésico, y entendiendo qué tipo de personalidad, para hacerme una idea entonces del mapa mental de esta persona. Entonces el primer elemento es llamar la atención haciendo algo que solo yo haga de esa manera, que es lo que te hace auténtico, ser tú y no otra persona. Entonces utiliza eso como herramienta que te define entonces, y si haces algo diferente, comienzas a formar una idea en la mente de la otra persona justamente por esa novedad. Hay personas que tienen una voz muy dulce y yo sugiero, utiliza esa herramienta. Si eres hombre o eres mujer, no importa, si te diferencia de otras personas. Para otros es su amabilidad. Bueno, potencializa esa habilidad, esa amabilidad, de manera que se parezca mucho además al mapa mental en las palabras, quiero decir, de la persona o las personas que te están observando. Por eso es importante primero observar atentamente para saber con qué tipo de personas, con qué mapas mentales, y eso se sabe, como le hemos dicho charlas atrás, por las palabras que utilizan, por el lenguaje específico que utilizan, por la velocidad, por el tema, por lo que dicen que les gusta o no les gusta. Eso me va dando una idea de frente a quién estoy, y para traspasar ese factor, primer factor crítico, o que algunos llaman romper el hielo, mi sugerencia es, primero, una vez más, haga que la otra persona centre o concentre su atención en ti, desplegando tu conducta natural de la manera en que tú eres genuinamente tú y no otra persona. Evidentemente, que seas amable, que seas cortés, que lo que ofrezcas o digas sea respetuoso también, que tenga que ver con los límites de la ética, de la moral, etcétera, porque es importante y eso genera diferencia en medios como el nuestro. Entonces, una vez traspasado ese primer elemento, que es la atención, ya logro que me miren, que me observen. Cuando tú estás sentado en alguna cafetería, por ejemplo, o en tu oficina y entra alguien, pues normalmente uno se da cuenta y ya comienza a generar atención. Pero avancemos al segundo elemento, y es importante tenerlo siempre en cuenta, porque estos elementos que vamos a mencionar han de ejercerse conjuntamente con lo que también hemos indicado charlas atrás. Entonces, además de la atención, el segundo elemento ahora sí es el interés. ¿Qué es lo que el cerebro de los demás, perdón, digo primero, funciona normalmente igual que el tuyo? Me concentro en lo que me interesa. El segundo elemento entonces es generar interés en esa otra o en esas otras personas. Para eso es importante saber qué es lo que le interesa a esas personas, que sea un interés, por supuesto, con los requisitos que hemos mencionado, éticos, morales y, por supuesto, ni más faltaba, ajustados a la ley. Entonces, una vez traspases este primer elemento, que es la atención, como ya lo he mencionado, viene el segundo, que es el interés. Tú has de mostrarte de manera que eso que muestres, el tema, el producto, el compromiso, la afinidad de actividades, de propósitos, de objetivos, yo no sé, cada contexto es diferente, y es la, digamos, habilidad de esa persona, que es muy buen comunicador, un estratega, tener esa información ya, para, con base en esa información, entonces, como es obvio, diseñar una estrategia de comunicación que se adecue a ese interés específico que quiere, digamos, satisfacer en la persona o las personas
que son objeto de esa propuesta de comunicación. Ustedes aquí pueden inclusive opinar, hacer consultas en relación, por supuesto, con este tema de comunicación. Pueden proponer algún tema específico y en la medida de lo posible pues vamos contestándolo. Aquí estoy pendiente del chat y continuemos adelante. Entonces hemos dicho atención y hemos dicho interés, y entonces implica que tú debes con disciplina, porque esto no es a ver si de pronto se da. Si cumples los pasos específicos, con la actitud específica, con el lenguaje específico, mostrándote de una cierta manera, y los otros elementos que vamos a ver en un momento, muy seguramente estos posibilidades de generar atención, interés y finalmente seducir, que es esta primera lección, porque también hay que principios para convencer y principios además de persuadir y convencer, pues de seducir, del que estamos hablando en este momento. Hacen parte de una sola gran estrategia para generar acuerdos con los demás. Bien, además de atención, además de interés, normalmente las personas se interesan y se ven más abocadas, son más proclives a entrar en un ambiente de comunicación efectiva cuando hay confianza que tú tienes que pueda generar confianza en otras personas. Mi sugerencia en general es la siguiente: que tus palabras, que tus objetivos, que tus intenciones siempre cumplan exactamente eso que están diciendo, eso que están proponiendo, eso que están sugiriendo o prometiendo o lo que sea. Si hay una llamada que hacer en un día y a una hora, se hace esa llamada en ese día y a esa hora, y si no se puede hacer, pues se presentan los avisos debidos o lo que sea para que se mantenga y tú empieces a generar esa confianza, sobre todo en personas en quienes de pronto no ha habido una relación de conocimiento. Y si son personas que conoces, bueno, ahí ya dependiendo del contexto, tendrías que de todas formas aplicar este mismo principio de generar confianza. Cuando tus hechos, tu conducta, buenas noches Mayra, una vez más, qué bueno que estés aquí y muchas gracias por ese like. Cuando tú comienzas a ser consistente tus palabras en coherencia y en congruencia con tu conducta, comienzas a generar confianza en los demás. Entonces la pregunta obvia es: ¿en quién tú confías? Precisamente por esos elementos. Somete esto que estoy mencionando a análisis. Recuerda en quién confías y en quién no confías, y por qué razón en esa o en esas personas confías y por qué razón en esas otras personas poco confías. ¿Qué motiva la decisión tuya, el concepto, la creencia de es confiable o no es confiable esa persona? Pero voy un poco más allá. ¿Y tú? ¿Eres una persona confiable? Muchas gracias, Mayra, que me estás viendo desde Nicaragua, de acuerdo a lo que dice acá el chat. Qué bueno, qué maravillosos elementos de los que hemos hablado hasta este minuto. Si mis palabras o si inclusive mi atuendo no refleja eso en lo que yo digo, creer o conseguir, es decir, el objetivo, y mis tareas, mis acciones, mis palabras, mis sentimientos, mis pensamientos deben estar acordes también con ese objetivo que estoy pretendiendo. Es apenas obvio. Si yo te hago la siguiente pregunta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Tú confías en los políticos en tu país? La respuesta es para ti, pero normalmente sabemos cuál, en general, por mayoría, cuál puede ser esa razón. Muchas veces dicen cosas que al final poco se cumplen. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de que no hacer, que es riesgoso, porque puedo cautivar un voto, un contrato, pero ¿y el resultado cuando no se cumple? Comienzo yo lo que en coaching y PNL se conoce como el autosabotaje, porque yo creo sacar ventaja de otras momentánea, de otras personas, pero a la larga, quien se está haciendo mal nombre, quien no está cumpliendo lo que promete, o quien no de alguna forma devuelve la llamada o miente y saben que está mintiendo, pues empieza a generar esa no confianza, y allí es muy complicado generar alguno de estos tres elementos de los que hemos estado mencionando. Además de interés, además de confianza y además de
Otro elemento, además de estos que hemos mencionado, es la afinidad. Atención, las personas normalmente nos acercamos con mucho más fácilmente a aquellas que son como nosotros. Afinidad, que entre más yo me parezca a las personas, no significa que yo me despersonalice, ni más faltaba. Se trata de comenzar a actuar un poco como esa persona a quien me estoy acercando. Eso hizo parte de la charla del rapport de los pilares fundamentales de la PNL o programación neurolingüística, que la utilizamos acá como herramienta para lograr ser muy buenos comunicadores. Entonces la afinidad es otro elemento que hace parte de este primer tema que es de hoy, que es la seducción. Entonces piensan tú, cuando tú, en ti, quiero decir, cuando tú has logrado acuerdos con otras personas, ¿qué estrategia utilizaste? En PNL y coaching se conoce esto como modelado de las propias estrategias o de otras personas que yo note, que yo vea, que yo observe, que cumplen con sus objetivos y normalmente caen muy bien, son muy amables, tienen buena fama y además generalmente en su vida los 6 elementos de los que hemos hablado ya bastante y que vamos a recordar hoy simplemente mencionándolos: cuerpo, mente, espíritu, familia, academia y el tema económico, fluyen porque energéticamente, mucha atención con este tema que también es supremamente importante. Yo puedo tener el conocimiento, pero si no pongo en práctica con la intención, atención a esta palabra, la intención es supremamente importante. Recuerda otro tema interesante que mencionamos hace unos días además, y es un principio de persuasión espectacular que dice: toma nota, escúchame, porque es de importancia supremamente grande. Toda persona responde de manera inconsciente a tus intenciones conscientes o inconscientes. Te repito, todo el mundo, todas las personas respondemos, por supuesto me incluyo, de manera inconsciente, es decir, desde mis emociones, hemisferio cerebral derecho, a las intenciones conscientes o inconscientes de los demás. Así yo no diga que tengo cierta intención oculta en mis acciones, en mis objetivos, en mis pretensiones, de manera inconsciente, es lo que esto significa, las demás personas lo notan, y también de manera puede ser consciente si están entrenados y si no, o inconscientemente sienten, perciben una emoción en desequilibrio y generan rechazo. Y muchas veces cuando tú conoces personas puedes decir que nunca has visto o que has visto pero que nunca has tratado, no sé, hay algo que me dice que no confíe en esta persona. Pues es tu mente inconsciente, tu intuición, si lo quieres ver de esa manera, tu cerebro emocional, el que te está avisando que allí probablemente no hay una buena intención. Así como tú lo notas en los demás de la misma manera lo notan en ti. Entonces, mucha atención con este principio de persuasión que más adelante vamos a mirar. Son como 8 o 9, pero lo recuerdo porque es uno de los más importantes, es como una piedra angular que hace parte también de este conocimiento, junto con convicción y con persuasión, que son estos tres elementos los que conforman una buena estrategia para influir efectivamente en las demás personas. Entonces, hemos dicho interés, hemos dicho atención, hemos dicho confianza y acabamos de indicar afinidad. Entonces, ¿qué otro elemento hay? Además de estos indicados que me generan seducción en otra persona. La flexibilidad. El seductor es una persona que es capaz de adaptarse a las expectativas de las demás personas. ¿Qué ocurre si eres maestro o maestra? Si unas personas se matriculan en un programa académico, pues supone uno que tienen el interés de aprender específicamente una tarea, una profesión, una formación, una tecnología. Vamos a ver, quién sabe cuántos temas de formación haya. Si están ahí es porque ya tienen el interés de aprender eso.
Y para llegarle a esas personas, entonces, haciendo uso de estos elementos y de los que hemos hablado charlas atrás, es mucho más factible que yo comience a generar esa convicción, ese convencimiento. Y atención, hay un elemento adicional que no está muy escrito en los libros especializados, pero que es muy importante, y es que cuando algo se disfruta, y analiza tu vida, y tú tendrás tu propio concepto de lo que voy a decir inmediatamente. Cuando tú disfrutas de una actividad, mucho más fácil aprendes esa actividad, porque tienes el interés, porque estás concentrado o concentrada, porque tienes algún objetivo específico que por supuesto tiene que ver con tu necesidad de satisfacer tal cosa o cual cosa. Y por eso, cuando tú comienzas a presentar eso que quieres presentar, generando una sensación bonita, de alegría, de disfrute, es lo que quiero decirte. Disfruta del proceso de seducir. Si no te gusta, si lo haces porque me toca, porque alguien me obligó, por lo que sea, si eres vendedor y no te gustan mucho las ventas, quizá por eso es que no estás teniendo el resultado adecuado, porque internamente tú mismo estás con tu energía comunicando a otra persona que lo que haces no lo disfrutas, y en el proceso de cualquier cosa con la que se pretenda llegar a acuerdos con otra persona, tiene que estar el factor disfrutar, bienestar, satisfacción, llámalo como quieras, pero tiene que ver con esa sensación de beneficio, de disfrute. Y que pues por supuesto, cuando tú has ido a comprar algo, ¿por qué lo compras? ¿Por qué te gusta la comida que te gusta? Y mira la palabra que acabo de utilizar, gusto. Ya hay ahí un elemento importante que es disfrute. Pues uno come normalmente lo que le gusta y más bien evita lo que no le gusta. Pues lo mismo nos pasa a las personas en nuestro cerebro. Nos acercamos mucho más fácil a aquello que nos gusta, y por supuesto nos vamos alejando de aquello que tal vez no nos gusta mucho. Este es un primer elemento importante para tener en cuenta. Aquí apenas estamos hablando de los principios generales. Para hacer un entrenamiento adecuado, pues hay que conocer el específico estilo o tendencia, o las, porque pueden ser varias tendencias de personalidad de quien quiere ser muy buen seductor o mejorar. Y aquí en una charla virtual es muy difícil, los veo yo, ustedes me ven a mí, yo difícilmente los puedo ver, solamente puedo saber quién está, y con algunas interacciones que hacen, pero no más. Y para hacer el entrenamiento específico adecuado a esa tendencia de personalidad, pues sería importante conocer e interactuar para verificar si ha habido avances de crecimiento en términos de el objetivo que se quiere lograr, que es, por ejemplo, como en este caso, los principios de la seducción: interés, atención, confianza, credibilidad, afinidad, disfrutando siempre de este proceso. Eso es de una muy grande importancia. Siempre que quieras decidir, que tomes la decisión de llevar a cabo alguna acción, alguna actividad con un objetivo propuesto, mi sugerencia, con profundo respeto, porque igual es tu decisión, es que si lo disfrutas, oye, hazlo pronto, comienza a disfrutarlo y no lo dudes. Si no lo estás disfrutando mucho, es posible que no sea el momento. Y si definitivamente sientes que no, que eso no, que te produce emociones de desasosiego, de ansiedad, de estrés, de angustia, emociones en desequilibrio, yo te sugiero que mejor varíes el rumbo o la consecución de ese objetivo, porque quizá y muy seguramente suben entonces en ese contexto las posibilidades de que no llegues a buen puerto, que no cumplas con ese objetivo. Y eso, por supuesto, para la autoconfianza, pues comienza a ser bastante problemático. Muy bien, ten en cuenta además que hay otro conocimiento interesante de conocer. Siendo ya las 7:30, nos vamos a extender 1 o 2 minuticos más, porque esta charla va de 7 a 7:30, pero hoy me he concentrado en esta parte de la seducción, que es muy importante. Ten en cuenta que el uso de los colores, atención, este es un conocimiento que nos brinda la física cuántica. Dice que los colores, como nosotros, tienen vibración, y según el color que yo utilice, estoy emitiendo, bajo el principio que acabo de indicar,
una cierta energía, una vibración entonces en el cerebro de otra persona y puede que esté haciendo que ese objetivo más difícilmente se cumpla o al revés, que más bien la persona se acerque porque me ayudo energéticamente con el uso de los colores. Voy a decir simplemente rápidamente, por ejemplo, que para convencer a otras personas el color azul y la tranquilidad mental de quien ejerce esa acción se ve bastante beneficiada. El color azul nos da tranquilidad mental. Entonces, aplicación práctica, como para decir algo interesante respecto de la práctica, no solamente la teoría. Si tienes un examen o vas a tomar una decisión importante para ti, ojalá te uses una prenda de color azul porque hace que tu emocionalidad se equilibre y es lo que el cerebro necesita para tomar las mejores decisiones. Mucha atención. Hay otros colores como el color rojo, cuando lo que quiero comunicar a otras personas es emoción y o pasión. Muchas empresas de marketing utilizan bastante el color rojo por el impacto visual que causan y por la influencia grande que tienen las emociones hemisferio cerebral derecho. Muy bien, pues hasta aquí esta cortísima charla de 30 minutos sobre coaching con PNL, en este caso cómo influir en los demás. Tenemos ya una primera herramienta o información teórica para empezar a utilizar. Mi sugerencia es entonces, puedes volver a ver este video, por supuesto, aquí queda en mi cuenta de Facebook o lo puedes mirar en mi canal en YouTube con mi nombre, para que tomes nota, los memorices y con la práctica comienza a ver si te resultan o no, y en la medida en que en uno u otro sentido, pues si no te resultan, varías entonces esas posibilidades, esas estrategias, y si te resulta, pues te está diciendo que por ahí es el camino. Muchísimas gracias entonces por tomarte el tiempo de ver este video. Como siempre, mi sugerencia es, si quieres y están totalmente autorizados para reproducir, para socializar este video para que otras personas también se nutran, se beneficien, aquellas personas que ustedes consideren. Aquí quedo pendiente del chat a sus comentarios, a sus propuestas de temas o que el hecho de que compartan una u otra experiencia. Muchas gracias, que descansen y nos estaremos reencontrando el próximo jueves de 7 a 7:30 hora de Colombia. Que acaben de pasar un